Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En Hoy en la Historia, en el año de 1865, moría Abraham Lincoln, víctima de un atentado en un teatro. Lincoln estaba asistiendo a esa representación para descansar un poco de las fatigas infinitas a las que había sido sometido con ocasión de la Guerra de Secesión, la más cruel, la más larga, la más dura que se padeció en toda América, en todo el continente americano. 3 años de matanzas entre los del sur, que eran los partidarios de la libertad en todo sentido, y por libertad entendían ellos el libre tráfico de los esclavos, y los de la Confederación, los de la Unión, perdón, esto era una confederación de estados que se unió en contra de la Unión, que defendía el principio de la libertad de los esclavos, y estamos hablando en 1863, 64 y 65, cuando en Colombia el tema había sido resuelto por Simón Bolívar en el discurso del Congreso de Angostura en 1819 y por don Juan del Corral antes en el departamento de Antioquia, y después la declaración de José Hilario López, muchísimo antes que la guerra civil de los Estados Unidos. Pero esa fue la guerra, una guerra pavorosa. ¿Cuántos fueron los muertos? Imposible saberlo, pero de 500.000 de personas muertas durante la guerra no se baja ninguno de los historiadores que hacen cálculos. Lo mismo que de la Guerra Civil Española, ¿cuántos murieron? Imposible saberlo. Lo mismo que en la Revolución Mexicana, imposible saberlo. Lo mismo que el 9 de abril de 1948 en Bogotá, imposible saberlo, y la violencia que siguió en Colombia, que algunos que reputan otros exagerados hablan de 300.000 muertos en esos 5 años. Lo cierto es que había terminado la Guerra Civil de los Estados Unidos. El general Ulysses Grant había derrotado finalmente al general Lee, que no había tenido más remedio que deponer sus armas, declararse en derrota y regresar a su casa. Les dejaron llevar el sable y les dejaron llevar el caballo, como lo contamos oportunamente. Pero Lincoln quedaba con la inmensa, la gigantesca tarea de volver a unir la Unión Americana, que se había vuelto pedazos con ocasión de la Guerra de Secesión. Estaba muy fatigado y fue con su esposa a este acto, y había tal sensación de tranquilidad. Escuchen este pequeño detalle. Sin él, quién sabe si la historia hubiera cambiado. El edecán o miembro de seguridad que cuidaba el palco de Lincoln estaba tan tranquilo, todas las cosas estaban tan en su punto, había tanto entusiasmo por Lincoln, que había sido recibido con una ovación atronadora, que dijo, pues yo para qué me quedo aquí, y se bajó a ver el espectáculo a lo que llamaríamos la luneta. Y entonces entró al sitio, al balcón, donde estaba el presidente Lincoln con su esposa, un actor permanente de ese teatro, por eso no llamó la atención que fuera para un lado o para el otro, era conocido por todos, John Wilkes Booth, y le disparó a Lincoln, que moriría después de una larga agonía en 1865. Y la historia cambió. Quienes hablan de la historia americana dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que la Unión ganó la guerra, pero los confederados ganaron la paz. Fueron tales las concesiones que se les dieron. Llegó después el tema de las elecciones. Los republicanos no tenían el gran candidato que era Lincoln, obvio presidente de los Estados Unidos otra vez. Y ese proceso de libertad de los negros, ¿cuánto tiempo más duró? Estamos hablando de 1865 y cuando fue muerto Martin Luther King. Un siglo después se seguía discutiendo en los Estados Unidos la libertad real de los negros, su incorporación a la vida de los Estados Unidos,
sus derechos equiparables con los derechos de cualquiera otra persona. Un siglo que tal vez se hubiera podido ahorrar la humanidad y los Estados Unidos si Abraham Lincoln no hubiera sido asesinado por este actor mediocre que escapó de la mediocridad absoluta y que pasó a ser parte fundamental de la historia del mundo y de la historia de los Estados Unidos, asesinando a Abraham Lincoln, el republicano vencedor de la guerra y que tendría que ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Nadie podía dudarlo un solo minuto. Pues así cambió la historia. En cuánto afectó eso el proceso posterior de la incorporación de los negros a la sociedad americana, en cuánto cambió la política de los Estados Unidos, cuánto tiempo tardó ese proceso para romper con el pasado, eso nadie lo podrá advertir nunca. Lo cierto es que en un día como hoy moría Abraham Lincoln, víctima de un atentado de un artista mediocre y en medio de unas condiciones de seguridad que asombran, que el único edecán, el único que custodiaba la vida de Lincoln, hubiera encontrado muy pesado quedarse en las afueras del balcón oyendo los aplausos de la gente y que prefiriera bajarse a la luneta para ver el espectáculo, es algo que uno no puede creer, pero así ocurrió y nadie más cuidaba de la vida del presidente de los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó un día como hoy y aquí estamos pues recordando en Hoy en la Historia, gracias a Sesco, semejante acontecimiento.